Buenas. Ha llegado un nuevo programa del Panóptico Podcast. Un podcast completamente puntano, bueno, con un porcentaje de porteño en estos momentos, en los cuales estamos acá para debatir de los temas que la gente quiere, de vez en cuando, pues a veces no. Y nos acompaña en el día de hoy el señor Enzo Fecconi. A todos. De nuevo. El señor Santiago Godoy. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Hijo de puta. Y su anfitrión, el Maurito. Bueno, su pseudo anfitrión por hoy. También quería comentarles que estamos en Instagram, que seguramente venís de ahí. O estamos en Facebook, que también podés ir ahí. Y una comunidad hermosa que también está ahí. Así que aprovecha. Y también estamos en Spotify y en YouTube para hacer cosas antirradiales como las que estoy haciendo ahora. Bueno, Santi, le cedo la palabra. Sí, no me cedas todavía la palabra porque todavía no termina la música de la presentación. Bien. Así que vuelvo si porque me reapuré, señor. Si podés sostener un poco el más. El día de hoy vamos a hablar de ciencia ficción. Todo lo que tenga que ver con lo marciano y lo robose. Tema elegido y un por montón de nuestra otras audiencia. cosas. Exactamente. Les agradezco, audiencia, que hayan elegido un tema que me gustaba a mí, así que los quiero. Sí. Corazoncito. El pueblo no sabe lo que quiere. Por eso Mauro se va a hacer cargo hoy de todo el programa. Listo. Tráiganme la viga que me armo la casa. Bueno, ¿qué iba a decir? Nada, bueno, lo mismo de siempre. ¿Cómo están, chicos? ¿Qué cuentan de estos días de cuarentena? Y yo... Ya no hay días, Bart. Ya no hay buenos días, Bart. Solo días. Claro. Mira, no hay peor combinación que cuarentena y época de parciales o de finales. Los días pasan como si fueran Boludo. servilletas de papel. Se me pasó Julio, pero estaría como para hacer un meme de Julio ahora, de Julio Iglesias, ¿no? Digo, se pasó Julio cagando y Julio ahí echando soretes. O si no, el típico meme del chaboncito que abre y cierra los ojos y es como principio de julio, fines de julio, y abre los ojitos. Sí, boludo. A mí se me recontrapasó y yo estoy preparando un final, pero no me di cuenta que, la mesa da desde la semana que viene, ponele. Y la voy a tener que pasar para la otra mesa porque no me da el tiempo. Tengo que hacer otros coloquios finales también de materia, entonces como que se me va a juntar todo. Pero bueno, maldita cuarentona. Maldita cuarentona, la causa de todos los problemas. Bueno, así que pero gente, vamos a pasar no al es tema. Momento de lamentaciones, dijo Thanos. Vamos a pasar al tema, pero antes de pasar al tema vamos a leer los comentarios del programa pasado, porque nos dejaron un par de comentarios. ¿Cómo? Sí, ¿Excuse me? nos dejó un comentario Sofi, que ya básicamente es como parte del staff, porque los últimos 3 capítulos le hemos mencionado mucho. ¡Sofi! Gracias, Sofi, por escucharnos. Ella deja este comentario. Y antes de desarrollar este comentario, vale hacer la aclaración que calculo que ya todos deben estar atentos a esa aclaración, que muchas veces nosotros tratamos temas que sí sabemos y otros temas que no sabemos. Cuando no sabemos, mandamos verdura, investigamos un poco, pero también tratamos de aprender en el momento en el que estamos haciendo el programa, como fue en el caso pasado, que no teníamos mucha idea de qué mierda era un TOC. Y nos desasnamos mientras estábamos haciendo el programa. Como Wikipedia informa. Wikipedia informa, exactamente. Sí. Lo que me dijo Wikipedia. Y es una aclaración que mucha gente no entendió y por eso se lo tomaron bien. Pero ella también vino a hacer otra aclaración, otra acotación que no tuvimos en cuenta durante el programa. Dice Sofía Martínez. Hola, vengo a dejar una aclaración. Algunas cosas que mencionaron no son TOCs, sino TICs. Se pueden confundir fácilmente porque ambos están relacionados con la ansiedad y el estrés, pero el TOC provoca pensamientos y medios irracionales que te hacen tener comportamientos repetitivos que interfieren en tu vida diaria. En cambio, el TIC
kinésico, el tic kinésico, como sonarse los dedos, mover la pierna o el pie cuando estás sentado, jugar con tus anillos, etcétera, son movimientos que están entre lo voluntario y lo involuntario, porque si bien no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo, muchas veces podemos evitarlos si nos concentramos o relajamos, y no son productos de pensamientos, impulsos e imágenes mentales indeseados como puede ser un TOC. Y yo abajo le respondí: Bien. muchísimas gracias por la aclaración, besitos en la cola. Besitos en la cola se lo digo ahora, no se lo escribí ahí claramente. Pero hay algo que tengo que decir. Gracias porque hay una voz de... Es increíble, chicos. Es alguien que nos está comentando para mejorarnos. Eso es feedback. No poca gente puede decir que tiene buen feedback. Y también tenemos que festejar, porque no será un gran número, pero es un número al fin y al cabo. En Instagram llegamos a los 60 seguidores. ¡Vamos! Ah, y otra cosa que tengo para aclarar, chicos. Ustedes tienen TOC y yo tengo TIC. Solo voy a aclarar eso. Sí, yo tengo tic. Yo tengo TOC y tic. Vos tenés tiquitaca. Tengo tic-tac, parece un ping-pong. Bueno, pasamos al Y yo tema en tengo cuestión. tic-tac. ¡Ah! ¡Oh, no! ¡No! Sí. Qué chiste. Y sacó un tic-tac, un capo. ¿Qué iba a decir? ¿Quieres? Pasamos al tema directamente. Tengo que hacer una aclaración más, que es una boludez lo que voy a decir, pero Sí. ya hablamos de la ciencia ficción en este podcast. No sé si te acordás, Mauro, en aquellos tiempos en los que estaba Nacho. Mostaza Merlo y la ciencia ficción, creo que Sí, era. Ah, no, y las creo que- distopías. Y las distopías, que hablamos, claro, tenés razón, ahí hablamos de todo lo que era el género de ciencia ficción también. Pero ahora vamos a hablar propiamente del género en sí. Los títulos de la primera temporada son bastante más random. Como es jodido ubicar el... Sí, Sí, sí. pero es genial. ¿Te acuerdas Pero- que hablamos de la ciencia ficción en ese podcast que se llamaba Mostaza? Mostaza Merlo y las distopías. Sí, pero Bueno. yo creo que es una buena estrategia poner cosas random en el título, porque te da curiosidad saber en qué momento lo dicen. Es un gancho, es un clickbait. al fin y Claro, al cabo. sí. Pero nosotros, como evolucionamos, no lo necesitamos. Ahora somos Ya tenemos ahora somos feedback sin. respetuosos. Sí. No tenemos no tenemos títulos clickbait y tenemos feedback. O sea, somos reyes. Sí, encontramos otros tipos de clickbaits, digamos, más ocultos. Mauro, Bien. como usted es el que propuso el tema y lo eligieron por democracia, puede empezar a desarrollar sin más. Bien. Yo siempre voy a decir que soy un amante de la ciencia ficción porque la magia nunca me terminó de cuadrar. Me parece... No voy a decir me parece fácil, porque la magia tiene lo suyo y no hay que desprestigiar la fantasía. Me encantó porque le pedí Ni la que empezara a desprestigio. desarrollar lo que es ciencia ficción y empezó tirándole un palito al mundo de la fantasía. No Bueno. hacía falta eso. Está bien. Bien. A ver, un error Ciencia garrafal ficción. Debate me serio. parece de la gente en general es que tratan de contraponer lo que es el mundo de la fantasía y la ciencia ficción, siempre y cuando la ciencia ficción sigue siendo una rama de la fantasía. ¿Cómo quedar mal 2.0? Bueno, Mauro. Gracias, chicos. Estoy Me buscando... hace acordar que me bocharon los primeros 2 minutos. Me bocharon los dos. Sí, porque yo lo pienso, por Bien. ejemplo, en una peli que siempre dicen que es una peli de ciencia ficción, que es Star Wars, por ejemplo. Y para mí no es, para mí ni a palo es ciencia ficción, es fantasía eso, boludo. ¿Dónde escuchaste una No, aeronave? para mí no es ciencia ficción. Claro, ¿dónde escuchaste una aeronave hacer ruido en el espacio? ¿Entendés? Son Bien, cosas entonces, científicamente incomprobables. Vamos a buscar, ya que Entonces no soy Tiburón bueno... también es ciencia ficción. Tiburón también es fantasía. Sí, porque es un El tiburón inteligente. bajo el agua. Sí, re Y smart roja el bajo tiburón. Bueno, ya que no sé expresarme, y espero un comentario retándome, por favor. Vamos a buscar por internet qué es ciencia ficción según Wikipedia, ya que hoy me toca, y lo voy a leer. La ciencia de ficción es la denominación de uno de los géneros derivados de la literatura de ficción, Ficción en general, sí. junto con la literatura fantástica y la narrativa de terror. Algunos autores estiman que el término es la mala traducción del inglés
science fiction, que la correcta es ficción científica. Creo que con eso... Es la misma cosa conjugada de otra manera. Tampoco es... qué error de traducción, por favor. Bueno. Qué horror. Ay, no, qué Pero- horror. Por favor, Dios mío. Horror Nosotros sin H, vamos ¿viste? a hablar de mi experimento científico Maliosal y generó una historia. O salió bien y generó una historia. Digamos. Vamos a hablar de científico. Claro, gente. sería de como cosas- que... Sería como que es una construcción ficcional, porque al fin y al cabo son historias inventadas y que tienen una narrativa común, pero que su punto de partida es algo en relación a esta cuestión más es relacionada a lo científico o a lo futurista. Que muchas veces, y esto Bien. es lo que yo decía diferente de Star Wars, por ejemplo, para mí una de las características del género de la ciencia ficción es que son cosas que, si bien tienen cierta ideario eso ficcional, que son como improbables ahora, pero tienen cuotitas o detalles que sí son muy probables. ¿Entendés? Que al fin y al cabo pueden ser, si uno se sienta a desarrollar un científico capacitado, no nosotros, puede ser muy probable que pase. ¿Volver al futuro es ciencia ficción o es fantasía? Tiene ciencia ficción, sí. Porque este es el género de viaje en el tiempo. Yo lo pensaba, por ejemplo, en Star Trek. En Star Trek existía el iPad antes de que exista el iPad. ¿Entendés? Sí, pero yo creo... Está bien, voy a seguir viendo el tema de Wikipedia, ¿no? Pero yo creo que la diferencia entre fantasía y ciencia ficción reside en la explicación del porqué. Claro. Y de qué tan Ahí. elaborada sea la explicación del porqué del hecho. En la fantasía sería un hechicero lo hizo. Muchas veces Claro, sí. y acá es los rayos que dieron del sol a tal cantidad. Creo que la cuota de verosímil le da lo científico y por ende lo convierte en ciencia ficción y no lo hace fantasía. El juego con lo verosímil, diría yo. No sé qué piensan ustedes, muchachos. A mí- Tenemos que explicar como un ejemplo. Coincido, ¿Cuál es una obra de ciencia? Coincido en ese sentido con Mauro, porque es más o menos lo que quise decir yo. Con eso, tiene Mira, te doy un ese ejemplo, detalle como muy importante, que es el tema de que la explicación tiene una lógica científica. Que muchas veces puede ser improbable, Mira, te doy un pero que ejemplo. parece... Sí. Ahora que estás buscando ejemplos, el Enzo estaba pensando, justo que dije, los superhéroes. Por ejemplo, los X-Men. Bueno, Los X-Men, ¿por qué? Porque los X-Men tienen mutaciones genéticas que le dan poderes. Las mutaciones genéticas son algo que existen, pero lo que traspasa lo que la barrera de lo real sería que los, qué sé yo, los convierten en un poder o hacen que tengan como una que super tienen- habilidad. Claro, y que muchas veces también ellos son seres que se pueden llegar a transformar en cosas que son imposibles e improbables. Pero al fin y al cabo el punto de partida es un punto de partida científico. Es más, ¿querés que te dé una obra de ciencia ficción que está muy buena? Fragmentado. Sí y no. Sí, no, porque justo te metiste Pero con ¿por qué no? una saga de pelis que a mí me gusta y un director que me gusta mucho. Lo que pasa con esa peli es que al principio la jugarreta que te hacen durante toda la peli es que tiene una explicación científica. Pero al final de la película te das cuenta que no. Que traspasa la cuestión científica para convertirse en algo que tiene es más propiamente del mundo fantástico, que es lo que mejor maneja el director de cine. Alerta spoiler. Alerta de spoiler, perdón. Pero, o sea, al principio de la peli está la psiquiatra, que es la que le da una explicación científica a esto de que el chabón tenga 23 personalidades. Pero al final de la película te das cuenta que el chabón tiene superpoderes y que vive en un universo de gente que tiene otros poderes también que van más allá de las explicaciones científicas y que tienen que ver con una cuestión más Entonces. fantasiosa, ¿entendés? Es el truco de la peli. A mí, por ejemplo, Claro. pelis que Qué buena peli que agarré, ¿no? Porque Sí, Sí. una historia del género de la ciencia ficción
que es muy importante para el género en sí, y que es como, digamos, base para eso, es la Guerra de los Mundos. Que tiene un punto de partida que es lógico, que nos plantea esta cuestión de que en otros mundos puede existir vida también. Si hay una probabilidad infinita que somos nosotros, hay otra probabilidad también dentro de esa infinitud, digamos, que es que hay otra vida y que puede en algún momento cruzarse con nosotros y se puede ir toda la mierda. Vale, eso es cierto. Pero, o sea, como un comentario, ¿no? Lo que venimos hablando, es como que la ciencia ficción cuesta encontrar, digamos, un relato o una novela que sea 100% ciencia ficción. Hay como componentes o elementos de ciencia ficción. Claro. Lo que, bueno, la Guerra de los Mundos sería, creo, el ejemplo más, que es casi 95% ciencia ficción, digamos. Pero sí, es jodido, es distinto, por ejemplo, quizás en una comedia romántica, una novela de terror o un policial, identificás todos los elementos en toda la trama, en todas las cosas, pero la ciencia ficción... Pero ahora que me lo está diciendo el Santi, ¿no? Me encanta cómo me cuestiono las cosas a medida que las voy pensando, ¿no? Sí, ahí haciéndole la hamburguesa en el aire, diría yo. Hamburguesa. La verdad. Me puse a pensar y es como la ciencia ficción es un tinte más que un género, porque si nos ponemos a indagar y decir, che, el género tal, por ejemplo, esto es de este género, ¿por qué? Y porque se basa en, claro, se basa en pura ciencia. Bueno, es ciencia ficción. Pero en el caso de Fragmentado, o en el caso de la Guerra de los Mundos que dice el Enzo que tiene un 95%, pues el otro ya lo termina imaginando y termina formando parte más de la fantasía que de la realidad. ¿Qué pasa? O sea, ¿es del género o es igual un tinte ahí, que le agrega ahí otros? te corrijo lo que pienso yo. Los géneros, en una redundancia, los géneros en general, por la construcción, digamos, léxica del significado de género, son un tinte, todos. Siempre va a haber películas que son, o historias que son dramáticas y de comedia, y que pueden convivir al mismo tiempo, y lo mismo pasa con la ciencia ficción y la fantasía. Pueden convivir sin ningún tipo de problema. Y propiamente el género de ficción siempre se va a entrecruzar con otro porque tiene eso, es como la cuota de lo ficcional más extrañado, digamos, esta cuestión de lo científico que puede llegar a algo improbable, pero que tiene que estar atravesado también por una historia que tiene cierto drama o que incluso se puede cruzar con el terror. Lo que me gusta del género que escogió la gente, nuestra audiencia, digamos, sobre el tema de la ciencia ficción, es que se entrecruza con otros géneros y con los que se sienten muy cómodos, que a mí me gustan mucho, que por ejemplo son el policial, que era el que le gusta a Enzo, o el terror. Conviven re bien la ciencia ficción y el terror. Yo creo que las mejores películas que yo he visto de ciencia ficción son las que abrazan el terror así con mucho amor y se lo chapan, ¿entendés? Sí, sí. Hay perdón, yendo al No caso, me hiciste acordar. También. Claro, sí, por eso, estaba por decir videojuegos de terror, que son los de por decirlo así, uno muy viejo y uno muy nuevo, que son muy parecidos, que es System Shock y Prey, que son terror, pero en el espacio. Uh-huh. ¿Me entendés? A Prey yo lo jugué. Está bastante bueno. Y tiene un tintecito así, onda terror. Igual el que yo identificaría más es el Alien Isolation. Ese es como... Encima es como una bajada espiritual de las películas y de toda esa onda, así que sí. Iba a decir que lo bueno de los géneros es que tienen esta cuestión de que la narrativa es transnarrativa. No sé si te habían dicho lo que quiero explicar, pero es como que no se queda en un solo formato, digamos, ¿no? Porque puede pasar tanto de la literatura al cine, del cine a los videojuegos, ¿entendés? Como que puede, sin ningún tipo de problemas, representarse bien en cualquiera de todos sus formatos, digamos.
Porque justo yo dije La Guerra de los Mundos, por ejemplo. Y es una historia como muy troncal para describir el género de la ciencia ficción. Y que ha tenido 2 películas. ¿Entendés? Y las 2 películas son impresionantes. Por cómo están representadas. Y lo mismo pasa con la saga de Alien. Alien empezó con una saga de películas que estaban basados en unos dibujos medios de historieta. ¿Entendés? Que después pasaron al videojuego y sin ningún problema fueron muy cómodas en todos los formatos. Alien Isolation, por ejemplo, es como que fue un panzazo de aire a la saga. Fue como lo más lindo que le pudo pasar. Y abraza mucho eso, el terror. Es muy raro que un juego basado en una película tenga tan buena recepción. Es más, incluso haga renacer un poco las películas. Y ese es como un sentimiento, además de terror. Ya no estamos metiendo más en lo terror. Si yo tengo que hablar de Alien, es más que todo terror. Sí, pero la ciencia ficción también. Mirá, hay un libro. Igual- Un libro que leí yo, de los pocos que leo yo, que es El hombre ilustrado, que me puse a pensar. El libro empieza con fantasía y termina con ficción. Sí, trata muchas Ojo al historias piojo. de ciencia ficción. Claro, La pero que me acuerdo del hombre ilustrado es la del astronauta, por ejemplo. Claro, pero el libro, que esto lo puedo contar porque no es un spoiler, porque al principio del libro, el libro habla sobre un hombre completamente tatuado en un circo. Y Sí, todo lo que todos los tatuajes que tiene, de ahí nace todo lo que se va a hacer convertir en ciencia ficción después. ¿Me entendés? Es como arranca con fantasía para convertirse en ciencia ficción. Sí. Mirá vos. ¿Sabes cuál otro me hace acordar mucho? Y esto... No sé si me escucho bien ahí porque la compra tengo tildada. Está bien. ¿Se me escucha bien? Sí, se escucha. Sí. Bueno. ¿Sabes lo que me hace acordar mucho de esto? Que esto es casi lo mismo en el colegio ya. Automáticamente después de que pregunté si estaba bien empezó a sonar como Daft Punk. Claro. No, Daft Punk no, estamos hablando de ciencia ficción. El chabón se quiere convertir en Skynet. Es como está para... bien. A ver, El hilo de conductor de vuelta. todos los De vuelta, podcasts de vuelta. es Skynet, boludo. A ver, de vuelta. Ahí se me escucha bien. Sí, ahí está. Sí. Un libro, no, de la ciencia ficción, que casi que lo estudiamos en el colegio, justamente analizando este género literario. La invención de Morel. Sí, Eh, man. Bueno, Sí. Ese es el libro perfecto para entender la diferencia entre fantástico y ciencia y ficción. esa es otra que nos bailan sabroso en la historia, ¿no? Porque Sí, es todo sí. muy fantasioso y Vale. después tiene una explicación científica al final que es... Pero Y para ahí, chuparle y la ahí dedo. cuando se vuelve ciencia ficción. Escúchame, acá en Argentina tenemos grandes referentes de la ciencia ficción a nivel mundial. Justo antes de empezar el programa estábamos hablando con Mauro Es del verdad. El Eternauta. El papá de El las Eternauta. historias distópicas. O el Sí. tío, no sé. No sé, porque ya bien de antes, pero es como que es muy representativa eso. Es troncal para Sí, nuestra señor. historia. Volviendo a la palabra, ¿no? No, sí, y es y es rara la relación entre la fantasía y la ciencia ficción porque donde arranca una termina la otra o donde termina la otra arranca esa, ¿viste? Es como que lo que empieza en la obra siendo ciencia ficción y llega un punto en el que no se puede explicar, se convierte en fantasía y lo que empieza siendo como fantasía se termina explicando como ciencia ficción. Mirá vos qué relación que llevan, Exactamente. ¿viste? No, pero a mí me da mucho, o sea, ahí se me hizo como un flash en la cabeza, ¿no? Con la invención de Morel. Es como un libro pedagógico para entender el género literario, ¿no? Eso, Porque sí, por sí. medio de una explicación muy simple te logra entender, lo puedes entender bien, digamos, por una narrativa, ¿no? Por nada teórico. Entendés bien ese pasaje entre fantasía y ciencia ficción, que a mí en lo particular me gusta más la ciencia ficción. Ya, A mí también. ¿Qué ya un cosa? juicio valorativo, a mí no De me la gusta la fantasía. fantasía. A mí me A gusta mí más la ciencia ficción. Yo estoy como en O una lo policial. disyuntiva, tipo... no soy muy fan... O sea... Me gustan los dos por igual, digamos. Pero yo siempre fui más fanático... O sea, mi género predilecto siempre fue más el suspenso y el terror. Y ese género se relaciona mucho de ambos, ¿entendés? Sí, abraza sí, mucho a la fantasía y a la ciencia ficción. claro. Entonces como que a mí me gustan por igual. O sea, yo te puedo ver una saga tipo El Señor de los Anillos, que es una de las que a mí más me gusta. Y después sin ningún problema puedo estar viendo Star Trek, ¿entendés? Es como que no me discuto con ambas. Yo no Es tengo más, problema. yo- Fantasía pura.
Hay algo que ustedes pueden hacer, gente que nos está escuchando, que lo pueden hacer si quieren, y es lo siguiente, que para que vos te des cuenta, hay una gran... En los videojuegos pasa, ¿no? Que hay como un juego, mejor dicho, dos juegos que son exactamente iguales, pero te hacen tomar la decisión de, a mí lo que me gusta es o esto o lo otro. Y es, si quieren hacer el ejercicio es, vean el tráiler de Skyrim y vean el tráiler de Fallout. Y el que les guste les va a determinar el género que van a querer consumir. Claro, porque Skyrim sería más... Y porque Skyrim es más fantasía y Fallout no, es pero más... digo, es un ejercicio rarísimo. Claro. No, digo que es un ejercicio medio raro, pero a ver, tiene su explicación. ¿Por qué? Porque los dos literalmente construyen su mundo en base a una explicación científica o en base a una explicación fantasiosa. Sí. Literal. ¿Me entendés? Y se va armando, se va construyendo y se va enriqueciendo. Tenemos una participación especial. La participación indirectamente especial del papá de Enzo. Me asusté, boludo. No veo un cuerpo. Enzo padre apareció ahí. Sí. Y aparece un brazo acá, ¿viste? Acá atrás. Sí. Así. Sí, me gustó. Pobre. Y antes de que se lo lleve, y antes que se lo lleve el brazo al abismo, se da vuelta a Enzo y le pregunta: ¿vos tenés una explicación fantasiosa o científica para llevarme? Sí, bueno, quitando de lado ya la cuestión más de posición, digamos, frente a la fantasía de la ciencia ficción, que a mí me chupa un huevo personalmente. Lo que a mí me gusta de la ciencia ficción, lo que tiene de particular la ciencia ficción, tengo dos cosas para decir. Una, vos le dijiste la dimensión de Moret, por ejemplo, que en esa... Tenés razón, porque tiene esta cuestión de que es bastante pedagógico para el género. Te explica en pocas páginas lo que es el género de ciencia ficción. Y que parece fácil, pero yo noto que en realidad es algo muy difícil de explicar. Y que por eso hay tanta cuestión dentro del género también, que suelen ser bastante una verga, disculpen la palabra. Yo, por ejemplo, lo linkeo mucho con Lost. Que Lost es como que agarró el concepto de la invención de Moret y le hizo una serie, ¿no? Que es esta cuestión de que empiezan en el género fantástico, ¿no? Porque hay millones de cuestiones, de preguntas que se plantean que son inexplicables y que viran más para ese lado fantasioso y que al final terminan teniendo más una respuesta científica, pero que no lo retratan de la misma manera. Está como muy mal planteado, por eso es que terminó tan mal la serie. Y que es muy difícil retratar o respetar esas características que tiene el universo de la ciencia ficción, digamos. Y después lo otro que a mí me gusta del género y que hace que lo respete mucho, que se diferencia de los otros géneros, digamos. Porque el género fantasioso, por ejemplo, tiene esta cuestión de lo épico, de lo mitológico, de la vuelta, digamos, que le podés dar a una explicación a partir de lo fantasioso. Pero que, por ejemplo, la ciencia ficción plantea ciertas ideas o conceptos que nunca se habían planteado antes y que pueden ser en algún punto muy probables. Yo, por ejemplo, a mí películas de ciencia ficción que me gustan mucho, a mí me gusta mucho lo que es un subgénero dentro de la ciencia ficción, que es el cyberpunk, que habla de la relación que nosotros tenemos con las inteligencias artificiales o con los robots. Que, por ejemplo, en el caso de Blade Runner o de la hermana japonesa de Blade Runner, que es Ghost in the Shell, te plantean esta idea de hasta qué punto ellos también iba a hablar exactamente eso, culiado. Perdón, pero tienen vida, tienen conciencia, ¿entendés? Viven lo mismo que nosotros. ¿Cuándo nos pueden llegar a reemplazar? Te plantean esas ideas que antes ni si te habrían pasado por la cabeza, ¿entendés? Y que hoy en día estamos cada vez más cerca de eso, ¿entendés? Ponele, hasta hace un siglo era imposible pensar que los órganos se cambiaban por órganos artificiales. Y hoy en día eso ya, ¿entendés? Y es lo que le pasa a la protagonista de la historia de Ghost in the Shell, que es solamente un cerebro y el resto de su cuerpo es un cyborg. Sí. Robocop también. Claro, exactamente. Robocop lo había planteado mucho antes también. Mira,
Algo que te puedo decir de todo esto que acabas de plantear es y sumándole a que también tenía ganas de hablar un poco de romance, porque yo también tenía ganas de hablar un poco de romance, es que me vi Her hace poco. Malévolo, Me vi Her. cucaracha. Que Her es esta película de Joaquín Phoenix en la que entabla una relación con una inteligencia artificial. Y es increíble cómo no, no necesitan usar y abusar de la ciencia ficción, No. sino que literalmente juegan con una idea tan probable y posible, que es programar a una persona que te hable. Nada más, no estamos hablando de un robot que cabe. No. Programar una voz que te hable. Es muy loco porque yo pienso, por ejemplo, cuando hicieron Volver al Futuro. Ellos empezaron a retratar una idea futurista que ya venía de la literatura, ¿no? Que era como una idea futurista, pero de acá a medio siglo o un siglo de diferencia. Que era improbable, o sea, todas las cosas que habían planteado eran imposibles. Tipo, ellos pensaban que en el 2015 iban a haber autos que volaban. Y ya pasamos el 2015 y... minga. Pero hoy en día es como que la ciencia ficción, algo que no se había planteado en ese momento, era hacerlo más cercano. ¿Entendés? A partir también de ese desarrollo histórico que tuvo el género en sí. Porque, por ejemplo, Skynet, en Terminator, ¿no? Esta inteligencia que da es algo como más superior, digamos, como que es una fuerza en sí. Se fue acercando más a la realidad. Si bien es como muy exagerado lo que te muestran en la peli, a la realidad nuestra de hoy en día. Digamos que es que hay mucha inteligencia artificial rondándonos. Y después tenés... Ahora todas las películas se plantean con una probabilidad más realista y más cercana a nuestra realidad. Yo pienso, por ejemplo, vos decís Her, y Her tiene eso. Ya tenemos Sí. al OK Google, a Siri. Ya viven entre nosotros esos personajes. ¿Entendés? Uno que se te puede hacer más... a construir un lenguaje solo. Y yo iba a ir al ejemplo más claro que tenemos hoy en día de series relacionadas con la ciencia Y la va a ficción. decir. Es que es inevitable pasa... decirla. Black Mirror, que es como ¿Qué hijo la de tu dimensión madre? desconocida, pero tratados desde ese punto de vista, de la ciencia ficción de la hora. Y que no le erraron en nada. Todas las cosas que dijeron, muchas ya pasaron. ¿Entendés? Y las estamos viviendo. Digo, hoy en día, la cuestión esta de la cuarentena y la pandemia mundial es como si fuera un capítulo de Black Mirror, pero de un año. ¿Entendés? Pero sí, ¿Cómo sí. A ver, pero las hicieron caber y no nos dimos cuenta? Black Mirror es como que usa la ciencia ficción para explicar lo que se va del realismo. Eso soy capaz de decirte. ¿Me entendés? Y llega un punto que son tan hilarantes las explicaciones de ciencia ficción, bueno, tan hilarantes, porque la verdad se manejan en mucho realismo dentro de todo lo que pueden, ¿no? Y usan la ciencia ficción, y llega un punto que cuando la ciencia ficción ya no puede, rozan, pero ahí, como si quisieran salir de la atmósfera, pero no pueden con la fantasía, pero son capítulos muy raros y muy... Yo no he muy visto locos, ¿no? Black Mirror, pero por lo poco que he podido saber, digamos, de esa serie, lo que yo veo es que ficcionalizan las cosas cotidianas. Claro. Les dan ese... Eso es lo... Por eso, Agarran un concepto muy, muy clave, a mí me parece, muy clave de la literatura, que es el realismo mágico. El realismo mágico planteaba esta idea de que habían cosas fantasiosas que le pasaban al lado de los personajes y a los personajes eran como una cosa más. Como el cuento este del hombre alado, por ejemplo. Que era como apareció un hombre con alas y a la gente le chupaba un huevo, tipo, había un hombre con alas. ¿Entendés? ¿Qué pensaban los personajes que se lo cruzaban? Y hagamos plata con esto. No pensaban en, un hombre, cayó un ángel, ¿entendés? No. Lo que pasa con Black Mirror es eso, es como la realidad cotidiana de nosotros, pero con detalles ficcionales que no son improbables. ¿Entendés? Que las cámaras están todo el tiempo grabándonos. Pasa que hay audios nuestros circulando por todo y que nos pueden hackear. Ya pasó, ¿entendés? No sé qué más. Es como que todo ya está pasando. Ya está acá. Está a la orden del día.
¿Entendés? Y hay un par de cosas que quizás no pasaron, pero que ya son una idea para que algún loquito en su casa empiece a desarrollarla y pase. ¿Entendés? Creo que es como que el género, hoy en día, el género de ciencia ficción ha llegado a eso. Que es lo que más miedo me da a mí del género de ciencia ficción. Que es que están retratando una realidad ya no es tan lejana. No es que van a venir a invadir. Yo lo que te quiero decir es todo lo contrario y hay algo muy personal. Si me das el tiempo porque quiero dar un mensaje al mundo. Quiero expresar algo al mundo, ¿Cómo ya estás que con los mensajes, por no? algo que me gusta las... No, pero ahora sí. Habla el país. Yo me voy a poner enfrente, claro. Déjalo al lenzo, dale, ¿cómo es? Pam, 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 pam. Habla el país. El señor mensajero Mauro Rosales. Y yo voy a ser el que hace los cosas, ¿viste? No, pará. Pero es en serio eso, pará, tampoco es... Eso ya es racista. Dame un poco de valor, ¿no? Dame un poco de... No es racista. No. Bueno, lo que quiero decir es lo siguiente, gente, que me está escuchando y espero llegar con este mensaje a mucha gente. A mí la ciencia ficción me cambió mucho y me hizo tomar decisiones en mi vida, las que quiero trabajar con eso, quiero vivir haciendo ese tipo de cosas. ¿Pero por qué? Porque yo vi películas en las que te hacían posible un montón de cosas, ¿no? Y te mostraban que a través de todos esos elementos que pasaban en la película, un científico o un matemático, físico, antropólogo, lo que sea, era capaz de descubrir sentidos o formas nuevas de cómo se maneja el mundo o de que no se habían descubierto del mundo o de nosotros mismos. Y me hizo darme cuenta del poder que tiene la ciencia ficción en ciertos individuos que son capaces de que cuando vos sos chico o sos adolescente te hagan decir, che, yo quiero estudiar para no llegar como eso, porque obviamente es ciencia ficción, pero a llegar a descubrir o a desmenuzar alguna parte de la realidad que no ha sido descubierta, que no ha sido sintetizada o analizada, ¿me entendés? Y me encantaría algún día formar parte de eso, o de generar algo así, de que, qué sé yo, venga un nene de 5 o un pibe de 15 y diga, no, mirá, esto me voló la cabeza y yo tengo ganas de estudiar esto para hacer esto. ¿Entendés? Y a mí me parece re importante la ciencia ficción en ese aspecto. Y qué sé yo. Era mi mensaje es ese, gente, vean ciencia ficción o denle bola a la ciencia ficción o apoyen en general al producto de ciencia ficción. Como si quisiera meterte en un culto de repente, ¿no? El culto No. de la ciencia ficción. No es un culto. Sí, parecía. A ver, Acércate, viejo, claro, acércate. Escúchame, ¿quién le dice a la gente apórtenle a la ciencia ficción? Es un género. Apórtenle. Claro, como si hubiera que pagarle. Apórtenle al Estado. Igual pero a mí me parece como un género re importante. Vital para la historia de la humanidad. Sí. Gracias, Santi. Decís palabras que a mí me faltan. Gracias. Es un género muy importante que nos ha atravesado. Sin dudas puedo decir que todos acá tenemos por lo menos una película que sea favorita de toda nuestra vida que haya sido de ciencia ficción. Y yo tengo como así una lista, digamos, pero no sé ustedes, por ejemplo, qué obra, sea videojuego, película, un libro, una novela, de ciencia ficción, por ejemplo, a ustedes les ha gustado tanto. Así que digan, esta es una de las como del top 5, digamos, de historias que vi en mi vida. Empezá vos, Mauro. Yo creo, películas no me acuerdo haber visto. Sí me acuerdo. Cualquier obra artística. Más que todo videojuegos, eso quizás sí, porque eso sí he jugado, pero... ¿Qué videojuego, por ejemplo? ¿Cuál es el que a vos decís, wow, esto? Pasa que los videojuegos que he jugado yo quizás rondan más con lo fantasioso. Y por eso no es ciencia ficción.
por eso me cuesta. Pero bueno, Prey es un ejemplo que dio Mauro y yo lo jugué como para pasármelo y tiene ese tinte ciencia ficción, es lindo, es muy artístico, tiene un diseño muy interesante, pero bueno, si Mauro logra cazar uno, quiero identificar bien si efectivamente el juego es ciencia ficción o es fantasía, que me parece en realidad es fantasía, pero bueno. Mira, hay un montón de cosas. Por algo es mi tema favorito y por algo salió en la encuesta, pero si vamos a juegos, Fallout, BioShock, Borderlands, y esos son shooters. Y esos son shooters en tercera persona o en primera. ¿Qué otro juego te podría decir que me parece así como ciencia ficción? Bueno, películas Interstellar, mientras estoy pensando. Películas Interstellar. Entraría en ciencia ficción, que este es un tema que me gustaría hablar también. El tema de los superhéroes. Porque es un género. Es un género aparte. O sea, el género de superhéroes es un género aparte. Y como yo te digo, los géneros pueden convivir entre sí. Así que hay personajes que sí pueden estar relacionados con la ciencia ficción, como dijiste bien, los X-Men. Los X-Men. Pero bueno, todo lo que sale sería... de Batman me parece. Y es medio falopa en Batman. realidad. Justo Batman es medio falopa. No sé si se relaciona tanto con la ciencia ficción. No, creo que no. Después, ¿qué otra cosa de ciencia ficción? Yo les voy a decir un personaje de ciencia ficción, digo, del género de superhéroes, por ejemplo, que para mí existe hoy en día. Tony Stark. Tenemos nuestro propio Tony Stark hoy en día, que es Elon Musk. Está bien, es más pelotudo, digamos. Tiene más cara de Gil, no es el fachero que nos plantearon en la ustedes historieta. Lo escucharon en este podcast. Elon Musk es el Tony Stark. El Tony Stark del mundo moderno. Y sí, es un tipo que tiene mucha plata y que la gasta en mandar gente a Marte, ¿entendés? Y si no, es muy fuerte lo que. Y si lo corremos fuerte a él, detrás de él tenemos muchos otros Tony Stark que son todos los dueños, no sé, el dueño de Facebook, el creador de Windows, ¿entendés? Y cosas así. Bueno, en ese caso serían una especie de Bruce Wayne, pero con la diferencia de que por ejemplo, no salen a ser vigilante urbano, y que no sino que usan su plata para vigilar, ¿viste? ¿entendés? Todos tienen cara de Gil. Claro. Sí. Eso es lo que no te cuentan en las historietas. Claro. Que el verdadero superhéroe tiene una cara de Gil. Tiene una cara de Gil. Megamente es un superhéroe de ciencia ficción. Si te pones a pensar, ¿me entendés? Sí, puede ser. Está bien, no es para que lo tomen en serio porque es una comedia, pero... No. Yo creo que igual el planteo de Megamente va por otro lado. Que tiene que ver con la superación personal y no con algo más de la ciencia ficción en sí. Pero a mí, yo repito, a mí lo que me gustan del género de ciencia ficción y que es una de las características principales es eso, el plantear ideas que no son improbables, pero que, digamos, en una realidad objetiva nunca se habrían planteado. Viste que cada género tiene lo suyo. A mí, por ejemplo, el género de terror, lo que me gusta es que es el género de terror en sí, por más de que puede ser algo fantasioso o no, es como una gran alegoría a una vivencia humana. Siempre es eso, ¿entendés? Como que siempre hay algo ahí, una construcción en ese género que va más en relación a, no sé, por ejemplo, una relación tóxica de pareja representado en Midsommar, ¿entendés? Como que siempre tiene algo así en el género de terror. Y el género de ciencia ficción tiene esto de los planteos que son imposibles, ¿entendés? Pero no improbables. No sé, hay millones, tipo... a mí me gusta, por ejemplo, Minority Report. Es una peli que está re infravalorada, pero es alta peli de ciencia ficción. ¿Saben cuál es? ¿Saben cuál es? ¿De qué trata? Si me podés refrescar la memoria, te lo agradecería. No, es una peli que hizo Steven Spielberg en la que está Tom Cruise, que él es un policía
que arresta gente antes de que cometa un crimen. Sí. Bueno, hay un anime que se llama Psycho Pass que te va por que la más o misma menos, también, sí, así. es claro, es como una prima de esa historia también. Sí, esa peli a mí me parece fascinante, por ejemplo, y te plantea una realidad futurista media falopa, digamos, pero con esta idea de hasta qué punto está bien lo que estamos haciendo y está mal, ¿entendés? Porque, digamos, hoy en día existen como esas unidades de crimen cibernéticas, ponele, y que investigan más o menos, no sé, un prontuario que puede tener X, así como también hay países en los que hay cámaras que ya tienen reconocimiento facial, y terminás arrestando a alguien que, viste, no sabes si es la persona que estás buscando o nunca llegó a hacer eso. Y entonces, ¿por qué lo vas a juzgar si nunca llegó a cometer un crimen, por ejemplo? ¿Entendés? ¿Qué es lo que te plantea la película? ¿Está bien? ¿Qué pasa si tiene una falla? Que también en la peli tiene esa idea de que el protagonista lo hacen cometer un crimen. ¿Entendés? Le arman toda una cama para cometer un crimen a él. Y por lo tanto, ya con la unidad de crímenes anticipados, digamos, que no sé si es el nombre que tiene el grupo en el que él trabaja, lo empiezan a perseguir. La UCA. Nombre de gremio. El gremio de los policías que arrestan antes. Unidad de camioneros argentinos. Claro. Pero no, sí. Bueno, un elemento de ciencia ficción, bueno, Mauro seguramente lo ubica, Warframe. Estuve buscando. Y tiene mucho. Ay, es que con Warframe sí, desarrolla. Warframe es fantasioso, pero tiene elementos de ciencia ficción porque no alcanza a irse a todo lo imposible. Básicamente, primero sienta la premisa de un sistema solar en el que los humanos en sí no existen, sino que lo que existen son dos razas vigentes y una especie de raza antigua que apareció de la nada, que son los Tenno, digamos, y que vos sos justamente uno de esos integrantes. Y básicamente el juego gira en torno a esa idea de onda Star Trek, por así decirlo, esa onda de razas que van gobernando distintos planetas, etcétera. Un trasfondo de una guerra antiquísima, de la cual habían dos razas importantes, dos razas como primigenias, de las que derivaron las otras. Una de las razas que perdieron la guerra se derivaron estas dos que están vigentes ahora, otra como que se recluyó en otra parte del universo y que ahora vuelven a pelear. Toca mucho yo les digo una cosa, chicos, si se tienen la oportunidad de jugarse ese shooter por la historia, juéguensela porque es muy misteriosa la historia. Que tiene, es muy por ejemplo, misteriosa. Lo que es el mundo de la fantasía y del género de lo épico, digamos, como puede ser El Señor de los Anillos, que roza mucho con lo que vos narrás, con lo que vos contás de Warframe, que es que agarran esa idea de lo humano y de las guerras, ¿no? Como que siempre hay estrategias, como que siempre hay legiones que se van a luchar unas contra otras, que toman esa idea y lo llevan para su lado. En este caso es como más, ahí toca más la cuestión de la ciencia ficción, digamos. Claro, sí. Y el Enzo hizo un disparador ahí que lo tengo pensando desde que más o menos la mitad del programa de, por ejemplo, Evangelion. Estamos hablando de una premisa en la cual la explicación que le tratan de dar a todo es de ciencia ficción, pero partiendo desde la fantasía con todos los hechos que le pasan al mundo. Sí, es raro. ¿Qué me contás ahí? Justo ¿Qué me contás ahí? Justo Evangelion es como un caso muy raro, porque es como que... Y te tiro otra. Porque hay un titán acá del que no hemos hablado, que es Matrix. Pero escúchame, Evangelion es un caso rarísimo, porque son de esas obras magnánimas, digamos, porque es una obra que sin discutirlo yo te puedo decir que es una de las mejores cosas que vi en mi vida. Pero tiene esta cosa de que esas obras grandes que no tocan un género en sí. Parece ciencia ficción, pero acordate que está la cuestión esta de que están los ángeles y después que Eva y Adán, ¿entendés? Como que hay toda una cuestión ahí más religiosa de la cual parten para hacer un desarrollo científico.
Que es pasa también lo mismo con Dark, que es un poco al revés, que es como una cuestión más científica y le dan un tinte más religioso después, que están también Adán y Eva, ¿viste? Es como esas obras que están buenas, pero que no tocan un género en sí. Tienen eso, quizás sí a lo más visual, sí, porque está esto de los mecha, pero ¿por qué es una obra superadora? Porque viene de un género que es de ciencia ficción, que son los mecha. ¿Entendés? Que entiendo yo que también es un subgénero oriental, en este caso. Que bueno, esa es otra cosa que yo iba a nombrar de la ciencia ficción. Muchas historias y relatos y esas ideas que son imposibles pero probables nacen de muchas veces de la posguerra, de cosas que ha vivido la humanidad que han sido imposibles en su momento y que de repente después de la posguerra, no sé, Godzilla por ejemplo. Godzilla Sí. es un planteo del realismo japonés a partir de la caída de la bomba atómica. ¿Entendés? Claro, porque Godzilla ya era, eso tiene razón el Santi, Godzilla ya era un monstruo. Lo mismo que, antiquísimo y fantástico. lo Pero mismo con que- el tema de la bomba nuclear es agarrar ese monstruo que podía comerse a una decena de personas, mutarlo genéticamente para que crezca a proporciones increíbles y coma ciudades. Lo mismo pasa con, por ejemplo, con el padre fundador de este género, que es Julio Verne. Eso, el chabón empezó a narrar esa historia una vez que ya había pasado toda la cuestión de la colonización y el descubrimiento de otras tierras. Y fíjate que el chabón suma estas características de la ciencia ficción, que es el de construir, o sea, ficcionalidades a partir de términos científicos y reales. Él, por ejemplo, escribía mapas, creaba universos, pero posta los hacía y te dibujaba el mapa y decía, por acá está la entrada, la gente que vive ahí, te hacía casi un trabajo geográfico y antropológico muy probable, pero sacada de los pelos. Es genial. Es genial. Bueno, y un pilar de los que tenemos que estar tocando si estamos hablando de ciencia ficción es Matrix. Matrix tiene ese planteo también. Mm. Que tiene Matrix que ver mucho con tiene el nombre un- de nuestro programa, ¿no? Con la cuestión de lo panóptico, ¿no? Que parece que te están vigilando todo el tiempo, pero en realidad no. Y después resulta que tu realidad no es la que es, sino que eso es la Matrix. Es una construcción de otra realidad, ¿entendés? De un sueño eterno en el que vivimos. Que es buenísimo cuando toca concepto científico con un concepto filosófico más abstracto. Es buenísimo. Eso es lo que me enamora a mí de la ciencia ficción. Sí, sí, sí. Por eso yo también, por eso es un género por el que me desvivo, porque me ha puesto a pensar tantas veces y me ha dejado confuso más de las veces que yo quisiera, por eso, porque borra las barreras de lo imposible, haciendo y acercando al ser humano posibilidades que no son tan locas, ¿viste? Y llevan a que una persona se plantee la inmortalidad. O sea, hay un capítulo de Black Mirror que yo vi, que es de la mujer esta que tiene, son las dos mujeres que son tortas y tienen como 60 y pico de años. San Junípero. Y te hacen- Uno de los mejores capítulos de toda la serie. Así se llama, San Junípero. Claro, San Junípero. Ese capítulo me encanta porque te plantea un montón de cosas y un montón de posibilidades que sin la tecnología de por medio y sin la ciencia ficción de por medio no serían nada. ¿Me entendés? Y sobre todo uno de los conceptos que siempre se anhela en la fantasía cuando hablan de inmortalidad, de este tipo es inmortal por tal y cual cosa, que te lo planteen como algo posible. Y no solo eso, que después de planteártelo, el ser humano no esté listo para lidiar con eso, porque ya es algo posible, es lo que me encanta de la ciencia ficción. Porque hay mucha de la ciencia ficción de hoy en día que no que llegue a ese punto de chocar tanto con lo humano, de que el propio humano no se siente preparado, y ahí se genera el verdadero conflicto de la obra, y es lo que más me encanta.
Te da un miedito. Perdón, Bueno, perdón. Así me saqué. como varios formatos que ahí estaba leyendo de la ciencia ficción que suele tocar. Por ejemplo, ya hablamos de la ciencia ficción. Ya hablamos de lo que es la inteligencia artificial. Ya hablamos de qué más era. Habían varias, así como... ¿Dónde está? Acá. De lo que eran de las aventuras espaciales. De los inventos humanos y cómo eso... no sé, los viajes en el tiempo, las máquinas y todo eso, es como que ya son géneros, o sea, características dentro del género o historias muy posibles. Y otra que estaba leyendo era la de los fenómenos naturales imprevistos. Que en sí en el cine hay como millones, que son tipo 2012, ¿viste? Geotormenta y todas esas películas de mierda. El cine catástrofe, exactamente. Pero, vuelvo y repito, para mí lo que estamos viviendo hoy es ciencia ficción. Tipo, no se nos pasó ni por la cabeza que vamos a vivir una pandemia. Mira, y hay... Debe ser la mejor anécdota que le voy a contar a mis nietos, si es que tengo. Mira, y hay otro, ¿cómo se llama? Y acá estaba viendo en Wikipedia, gracias a Dios que está acá para ayudarme, que hay subgéneros contemporáneos. Uno lo dijiste vos, que es el steampunk. No, el cyberpunk. Después El está steampunk es... Cyberpunk. El steampunk es buenísimo El steampunk. también. El steampunk También, es buenísimo porque pero... es agarrar herramientas del pasado que parecían que iban a tener un propósito tecnológico a futuro y que no lo fueron. No lo tuvieron. Pero que Claro. plantean una realidad que sí lo son. Por ejemplo, el Zeppelin es como... vos ves un Zeppelin hoy en día y lo primero que pensás es en el steampunk. ¿Entendés? Que fue algo Sí. que quiso y no pudo. Pero que hubiera sido lindo si existía. Es como un Bueno. mundo de Leonardo da Vinci. Claro, un Con mundo todo de el Este no Leonardo lo da Vinci. conocía. El mundo de Leonardo da Vinci. Aunque parecen mucho más antiguos los aparatos de Da Vinci como para entrar en el steampunk. ¿Viste? Les hace falta mucho más metal y remache. Le falta más máquina de vapor. Le falta más máquina a vapor, claramente. Ah, perdón. Hay uno acá que no... Perdón. Voy a buscar algo Sí. que relaciona muchas cosas que a mí me gustan. Y que es una historia que a mí me gustó mucho de chico. Ahí lo traigo. Bueno, mientras el Santi va, yo te explico que hay uno que no había escuchado, que es el biopunk, que más o menos la explicación es donde la ficción se centra en el impacto de grandes avances biotecnológicos, pudiendo sustituirse tanto en el futuro presente o en un pasado anacrónico. Ejemplos de obras de este estilo, y bueno, acá te tira uno que no lo conozco mucho, que es Gattaca, Gattaca. o la saga de videojuegos Gattaca, o la saga de videojuegos que la que más me gusta, que es BioShock. Y es cierto. Gattaca está muy buena. ¿La han visto? Por parte de... Yo no la vi, pero si vos la podés explicar. No, trata No. otro concepto que es buenísimo, que es el tema de la creación humana a partir no del origen natural, digamos, no de un hombre y una mujer que tienen relaciones y tienen un hijo, sino de la creación... No me sale la palabra. ¿Cómo se llama cuando creas un humano vos a través de métodos científicos? Por ejemplo, los clones. Clonación No, o pero no los clones, genética. sino... Claro, como que van más por esa cuestión de la inventiva genética. De lo que Sí, querían Sí, los la nazis. inseminación artificial. Claro, sí, por sí. ejemplo, y todo eso, que antes era como muy improbable y que hoy en día ya es re natural pensarlo, pero tenía esa cuestión de la Bueno. creación de humanos a partir de métodos científicos y no de copular, digamos. Bueno, en el caso de BioShock, es por decirlo así, un tipo que tiene la... Imagínate que Walt Disney siga vivo y toda la empresa de Walt Disney se cotizara en guita y se calienta Walt Disney y dice Walt Disney, no, para mí que el Estado es mucho menos que yo y me está quitando un montón de cosas. Perdón, ¿de Entonces qué el chabón género estamos agarra hablando? del biopunk, que es el que está hablando acá, o el biopunk, que es el que estábamos explicando, que por eso salió la peli que decís vos. Bueno, y el chabón se calienta, agarra toda la guita y hace una ciudad bajo el agua. Claro. Que es muy loco porque hay cosas de la época de los 30 que se adaptan. No es que como el steampunk, que se reinventan para hacer algo completamente nuevo, sino que se adaptan las cosas de los años 30 para el uso que le quiere dar este tipo, que es abajo del agua. ¿Me entendés? Y claro, tenés entonces, creaciones... Yo flashé que eso también era steampunk. Es como otra cosa. No. Mirá. No, es otra cosa. Porque si vos te pones a pensar, no hay gente vestida y en la vestimenta se ve mucho.
no hay gente vestida con ropajes raros, no, de la están todos era vestidos de victoriana, traje. digamos. Claro, no hay ropa de la era victoriana o la arquitectura es de la era victoriana, no. Son estructuras de los años 20 y 30, pero adaptadas abajo del agua con cosas que necesitarían, que son de un futuro próximo para poder estar bajo el agua. Entonces como que cambian un poco el diseño de las cosas. Pero sigue siendo ciencia ficción, porque no, si tendrían que haber creado en esa época no tendrían esa forma. ¿Me entendés? Es muy raro el género. Y después hay otro más que también está acá, que es retrofuturismo, que este lo habremos conocido, también es conocido. ¿Me Sí, entendés? retrofuturismo, pienso Volver al Futuro. Indirectamente se convirtió el papá de Volver eso. al futuro, lo supersónico. Sí, hace cosas poco salió así, una peli ¿me de entendés? Spielberg. ¿Cómo se llamaba? La del chabón que se ponía las gafas y viajaba a una realidad virtual. Ready Player One. Bueno, Ready Player One tiene eso, que es como que es un futuro tipo los 80. Claro. ¿Ah? Esa onda VHS. Onda más retro. Perdón, yo quería hacer mi aporte de algo que relaciona terror, ciencia ficción y lo que sería el punto de partida del steampunk, en mi opinión. No sé si se ve acá. No se llega a leer, ¿no? ¡Oh, sí. no! Frankenstein, Sí, papá. no. Frankenstein. De Mary Shelley. Frankenstein ¿es eso o no? Es ciencia ficción, al fin y al cabo. Es terror. Y tiene todo ese tinte medio steampunk, ¿no? de la tecnología de esa época para crear vida. Es muy Gente, buena esa tiramos. historia. Yo le pido disculpas a nuestros oyentes porque el día de hoy se comieron una cantidad de recomendaciones que es absurda. Sí, mal. Absurda. Creo que nunca hemos recomendado tanto. Mucha. Nunca hemos recomendado tanto, pero mil disculpas. Mil disculpas. No, y hay más todavía. Más Porque- que no hemos recomendado. No, sí. Es infinito, el género tiene muchas cosas. Y ni hablar de la fantasía, es como otra torta de otro día, ¿viste? Torta de Igual, otro día. yo creo que no. Los otros géneros que están en la lista que no eligieron nuestros nuestros oyentes, los vamos a tocar de alguna u otra manera. Yo tengo muchas ganas de hablar del thriller. Él quiere hablar él quiere hablar y no lo van a frenar, gente. Y estaría bueno hablar del Right. romance también. Sí, Igual del hemos tocado romance. hemos tocado todos los cosas en particular. Todos los géneros en general. Sí. Pero quiero gente que si este podcast sale bueno, como han salido otros, por favor jodan a Santi, que está ahí, o jódanme a mí, o jódanlo a Enzo, para que salga el romance, papá. Quiero que salga el romance. Oh, Dios. ¿Sabes qué me puse a pensar? Y no me parece tan difícil. Porque ahora que lo pienso, yo me he cansado de consumir historias indirectamente de terror y directamente, digo, de terror no, de romance y directamente también. Romance. Se tiene que hablar del amor. Porque amor se escribe como horno. ¿Ibas a decir Pero algo? eso es tema Enzo? para otro cuento. No, más o menos sobre el tema romántico, sobre la ciencia ficción. No sé, porque No, te ciencia ibas a decir ficción. algo y te interrumpieron. Por eso. No, sobre lo romántico, si alguna vez lo volvemos a hablar, eso es verdad, hay mucho punto de partida. Tener las películas que no se toman en serio, digamos, el romance o que lo parodian, digamos, la típica, no sé, me hace acordar, hay una película ahora que salió en Netflix que es El Stand de los Besos, que Qué poronga. yo vi la primera Qué verga. y son películas que no se toman en serio. No. O sea, lo mismo quizás suele pasar con ¿cómo se llama con 50 sombras de Grey, que al fin y al cabo todos giran en torno a un concepto similar, digamos. Después tenés ya el amor un poco más serio, lo tenés desde un punto de vista más sentimental, más personal, más filosófico incluso. Y ahí más que todo entran, yo por lo menos lo poco que he visto han sido animes que han tenido ese componente romántico. Que me Enzo, sorprende el otaku promedio.
Eso te estás pixelando. Estamos hablando. Perdón que te corte acá, pero el amor que estamos teniendo el día de hoy es hacia las máquinas. Sí, Así bueno. que a los Bueno. tubos de ensayo, a los ya científicos. estamos para ir cortando, te digo. Con Sí, toda sí, la no. data que tiramos. Así que. Ay, para terminar, hay una recomendación que no me voy a acordar ahora, que es una. Es una saga no es una saga, no sé qué es. Pero me acuerdo haber visto. Les voy a tirar la mezcla y capaz que el Santi la saque. Pero es pin-up, científicos y los años 50. Capitán América. Todo en una historieta. Pero no me voy a acordar cómo se llama la historieta. Pin-up, científicos. Me encantó porque el pin-up, si ya con que digas década de 50, ya Por doy eso. sentado que el pin-up está ahí. Pin-ups, década 50 científico. No sé. Capitán América, a mí se me. No, el Enzo no. me incrustó en la cabeza de Capitán América también. Se me incrustó el escudo acá. Claro. Bueno, Perdón, ahí tenés un superhéroe que tiene como ese tinte de ciencia ficción, ¿no? También. El capitán. Bueno, la cuestión del superhumano es como. También el increíble Hulk, ¿no? A través de métodos científicos buscar que exista un superhumano. ¿Qué es eso? Ay, no me voy a acordar. Perdón, pero las es películas de genial la zombies historieta. también van por ese lado, ¿no? Eso es lo que iba a decir, me había olvidado. Iba como un fenómeno, Sí. digamos que es como un fenómeno también tiene mucha relación con las catástrofes ambientales, pero que convierte a los humanos en otra cosa, digamos. Una pandemia. Perdón, The Last of Us, más allá de ser una historia dramática, de ciencia ficción también. Y sí, el ambiente en general todo ronda la ciencia ficción. O sea, porque la base del universo de Last of Us está Hecho en ciencia marcado por ciencia ficción. Pero es es un dramón de telenovela la Es historia. un dramón, sí, mal. Y bueno, lo mismo de Walking Dead. Sí, que bueno, toda la misma. pero no. Pobrecito de Walking comparando. Dead, déjenlo ahí en la esquina. No estoy comparando The Walking Dead con The Last of Us, por Sí, favor. Por favor. The Walking No. Dead fue el propósito, fue como el Windows 8 de The Last of Us, ¿no? El de Walking Dead, en cuestión de juegos son muy distintos, pero en cuestión de historia sí. La serie de Telltale, estamos hablando de la serie de televisión. La serie de Telltale. Sí, la buena, historieta. A ver, me van a quemar por esto que voy a decir. Si alguien escucha esto y es fanático de Walking Dead, perdón, pero la historieta también es como que empieza con la vara muy alta y ya en un momento es como que ya desarrolla mucho. Igual yo no soy muy fanático de las historietas que son una saga tan larga, boludo. Sí, man. Se Prefiero vuelve, más como algo autoconclusivo. se vuelve como Friends, pero con zombies. Claro, Friends con zombies, boludo. No, casi digo el nombre y era re fuerte y no tenía nada que ver, era más tirando a gol. ¿Qué cosa? Crossed. Es que pero eso no. iba a decir, Crossed. Para mí Crossed es como también la prima, la oveja negra de la familia, pero que salió bien, de Walking Dead. Es la prima oscura, la prima metalera de Walking Dead, digamos. Mezclar de Walking Dead con Outlast, ¿no? No, es mezclar de Walking Dead con Serbian Film. Sí. Serbian Film y ¿Vos te acordás Outlast. de Serbian Film, Nenzo? Sí. ¿Qué trauma? No. Algo más conocido para la gente es como si a The Walking Dead le metés 120 días de Sodoma. Claro, Listo. tiene ahí mucho gore, esto va a sonar muy feo, mucha pija arrancada, mucha cosa fea, ¿entendés? Pero con la cuestión esta de que los zombies en este caso no son zombies, sino que son personas endiabladas, digamos, ¿no? Porque son personas como que son zombies con conciencia. Saben lo que dicen, lo que hacen y saben a quién quieren atrapar. Y hablan entre ellos como si fueran humanos. Creo que no hay peor bestia que usa la razón para hacer el mal. Wow. La frase del podcast la acaba de decir el Enzo. La concha, la verdad. Por Dios, y la Virgen. Sí, yo creo que es más peligroso un zombie con conciencia que un zombie tarado, ¿no?
No, sí, sí, sí. Que de Sí, esos hay muchos hoy en día. Mal. sí. Y con mucha plata. No, no. Pero es fuerte la de. Sí, no sé qué Bueno, la tal. ciencia Yo ficción creo que suele ya ser estamos más fuerte. desvariando, así que esto significa que ya es el Sí, momento de sí, ir sí. cortando el programa. Por favor. Sin antes hacer, como siempre, las mismas aclaraciones que hacemos todo el tiempo. Pero con una más, que tiene que ver con que no se pongan tristes para ustedes, queridos oyentes, que son pocos, pero la verdad que la bancan. No, nos vamos a tomar Ya se está agarrando, así se está agarrando el oyente, ya se está agarrando así el pecho. ¿Qué pasa? nos ¿Qué me vamos van a a hacer? tomar Muy bueno, unas pequeñas vacaciones de invierno, digamos. Van a ser un par de semanitas, no sabemos cuántas, pero Ahí está. las suficientes como para acomodarnos y empezar con una nueva temporada. Así que este sería el último capítulo de la segunda temporada. Felicitaciones, chicos. No creí que fuéramos a llegar tan lejos. Y esta temporada Nadie lo esperó. tuvo grandes momentos. Estaba viendo el otro día cuál fue el capítulo que más garpó. Y el de la. ¿Cómo se llama? Sexualidad virtual. Es el más escuchado. Tiene bocha de vistas. Y tiene que ver también con una cuestión de que nos informamos mucho sobre el tema. Y tuvimos participaciones de otras personas. Yo creo que eso también es vital. Invitar gente. Sí. También Sí. otro gran momento fue la inclusión de Enzo. Tipo, Es que la mejor inclusión la del staff segunda que pudimos haber temporada, hecho. o sea, la segunda temporada yo creo que se resume en F en el chat por Nacho y felicidades porque entró Enzo. Enzo se ha unido al servidor. Sí. Fue O sea, Nacho- una muy buena adquisición. Gracias por Nacho la está acá, ¿no? incorporación. Dejala Gracias por dar el incorporación. discurso. Sí. Surgió por motivación de todo, o sea, entré como invitado, me repintó la idea, me gustó mucho, digamos, la forma en la que abarcamos también los temas, sin perder esa esencia de una charla entre amigos y de distenderse, ¿no? Porque yo más que todo lo veía el podcast como una chance para liberarse un poco, despertarse y hacer algo distinto. Darse un tiempo para hacer algo que llene. Pero no, sí, así que lo aprecio un montón y de una, si las puertas siguen abiertas, la tercera temporada también estoy. Listo. Lamentablemente no tenemos Confirmado. presupuesto para el Enzo, así que Es como- se nos va en la temporada que viene. Es como, chao. Es como si Messi volviera a firmar con el Barcelona, una cosa así. Pero decirlo como si no lo dice como Messi, no entra el podcast que viene. Bueno, muchas gracias Claro, por la tenía que- incorporación. Fue un partido muy difícil. Fue una temporada muy difícil, pero Pero tenía que hablar así, ¿viste? Porque como que habla todo así, ¿viste? Bueno, basta. fue complicado. Basta, chicos. Fue- No caigan Fueron más. 12 fechas muy complejas, pero lo importante es que llegamos al final. Qué chiste de mierda. Se hizo lo que se pudo y ya está. Por Bueno, favor. este es entonces ya dijimos el último capítulo de la segunda temporada. Lo más probable es que también cambiemos un poco la estética y volvamos con nuevas sorpresas. Pero para eso necesitamos este descanso. Y que no. Para los que nos están escuchando en este momento, si llegaron hasta acá, se los recontraagradecemos. Eso quiere decir que se han escuchado toda la temporada y por lo tanto los amamos. Y les pedimos un favor, compartan esto a otros amigos. Para ver si se copan, si les gusta este proyecto, porque es un proyecto que lo estamos haciendo con mucho pulmón. Por amor al arte, digamos, porque nadie nos está pagando. Y que aparte tiene esta cuestión de que es de acá de Cuyo, ¿no? De San Luis. No hay muchos podcasts o contenido similar. Sí lo hay, pero no tanto y que sea tan reconocido, digamos. Entonces, que tenga una vuelta ahí y llegar a un poco más de gente sería un gusto. Que para nosotros ya esas 60 personas que nos siguen ya es muchísimo. Creo que con lo que yo ni lo había pensado. Chicos, cualquier sugerencia, consulta, crítica, puteada, meada, lo que sea, lo que Nos quieran. aporta. Feedback. Y venga hacia nosotros, o sea, y se ponga en su camino. No sé, tiene el nombre de Santi, mío o de Lenzo así, lo tírenlo, no importa.
nos va a motivar eso, pero recontra. Así que, bueno, lo mismo de siempre. Acá abajito, si lo estás viendo en YouTube, primero que nos vas a poder ver las caras. Y también te vamos a dejar por ahí el link para la comunidad de Facebook, que no sé si adentro está medio muerto, así que no sé, Mauro. Y también el Instagram, que es por donde creo que el medio en donde más estamos activando después de Spotify y YouTube, que es también donde nos pueden escuchar. Y nada, sin más, muchas gracias. No sé qué. Gracias. ¿Tiene algo para decir ustedes? No quiero alargarlo, pero los quiero mucho y gracias por los comentarios y por todo, y el que nos escuche, lo quiero. Sepa que lo quiero. Sí, mal. Gracias a todos porque es una labor, es una dedicación escuchar un podcast. Y no porque sea difícil, sino porque hay que tener, digamos, esa voluntad de decir, lo voy a incorporar en este momento del día, lo voy a hacer parte de la rutina. Y eso la verdad que es más es lo que más podemos pedir. Y nada, gracias a todos la verdad porque Gracias sí, por elegir Aerolíneas Los Boludos. Aerolíneas Panópticas. A mí me encantaría que Aerolíneas alguien un día Panópticas. me escriba diciendo que estaban escuchando el podcast mientras estaban o cagando o duchándose. Sería genial. Yo me siento Sí. orgulloso. Yo Te diría sí, gracias. Sí, Ya llegamos hasta ahí. Gracias. Ya llegamos muy lejos. Digo, ya llegamos a la parte más personal de un ser humano. Como puede Bueno, pedir. como siempre, voy a cerrar con la música, chicos. Así que minutito de silencio. Y nos vemos en la próxima temporada. Buenas vacaciones. Igualmente.